Bueno, pues muy buenos días a todos. Vamos a comenzar esta sesión hospitalaria sobre este tema, que es el tema de la infección por VIH, pero centrándonos en los fármacos antirretrovirales y sobre todo en algunas nuevas toxicidades que han ocurrido recientemente, que han saltado a la luz y bueno, pues hay mucho revuelo entre los médicos que tratamos a los pacientes con infección por VIH. Entonces, fármacos antirretrovirales hay muchísimos, hay más de, bueno, hay casi 30 fármacos antirretrovirales. La mayoría de ellos ya no se utilizan y aquí hay, como veis, tablas que a veces los pacientes, como vienen de otros hospitales, dicen, uff, yo tomé el otro, y no se acuerdan mucho de los fármacos que han tomado. Entonces, a veces ponemos estas tablitas para ver si se acuerdan con los colores, el tipo de pastillas que tomaban, etc. En realidad, los fármacos de los que disponemos, hay varias familias, son los análogos de nucleósidos, y hay un montón de fármacos en esta familia. Luego están los no nucleósidos y hay otros cuantos fármacos, los inhibidores de la proteasa, los inhibidores de la fusión, que aquí solamente hay uno, inhibidores de la integrasa, también otro, y luego inhibidores de la integrasa, que son los fármacos quizá que más empezamos a utilizar ahora mismo, que hay realmente 4. Y luego hay otras 2 familias que se han incorporado recientemente, bueno, que todavía no disponemos de ellas, pero ya uno de estos fármacos se ha aprobado por la FDA y en breve dispondremos de ellos, que son los inhibidores del attachment e inhibidores de la maduración. Los que veis en rojo son realmente los fármacos que más utilizamos. El resto de fármacos pueden utilizarse, pero ya son muy pocos los pacientes que están con este otro tipo de fármacos. Si vamos a las guías europeas, claro, hay que pensar que estos fármacos son fármacos que se utilizan una vez que empiezas, se van a utilizar durante toda la vida. Entonces, es muy importante evaluar las toxicidades no solamente a corto plazo, sino a largo plazo. Entonces, dividido por familias, aquí tenemos los análogos de nucleósidos, hay un montón de fármacos. Veis que básicamente pues casi todos los fármacos tienen sus toxicidades. Algunas son importantes, otras son frecuentes, algunas son poco frecuentes, pero muy importantes, y así que hay varios tipos de toxicidades. Algunos de estos fármacos ya no los utilizamos, y como veis, por ejemplo, el 3-TC, el FTC y el TAF básicamente no tienen ninguna toxicidad clara. Siempre hay toxicidad, si vas a la ficha técnica, siempre hay toxicidades, pero no hay toxicidades relevantes ni frecuentes con estos 2 tipos de fármacos y por eso se están poniendo mucho actualmente. Si vamos a los no nucleósidos, también hay muchas toxicidades, fundamentalmente el exantema y las hepatitis. También alteraciones del sistema nervioso central. Si vamos a los inhibidores de la proteasa, pues también tienen múltiples toxicidades, alteraciones de lípidos, lipodistrofia, hepatitis, exantemas. Una cosa importante es que la mayoría de los inhibidores de la proteasa se asocian a estos 2 fármacos, al rito y al COVID, y eso disminuye de forma ficticia el filtrado glomerular. Entonces es importante que sepamos que cuando un paciente está con este tipo de fármacos, a veces el filtrado glomerular está más bajo de lo que realmente tiene el paciente. Eso puede tener su importancia cuando vemos analíticas de estos pacientes. Y por último, los inhibidores de la integrasa, que son estos, el raltegravir, dolutegravir, el bictegravir cobicistat y uno nuevo que se ha incorporado, que es el bictegravir, que también tiene sus toxicidades. Es decir, que es muy difícil que un fármaco antirretroviral, un fármaco que vas a tomar de por vida, no tenga algún tipo de toxicidad. Ahora en agosto ha habido el congreso uno de los congresos más importantes de VIH, que es el IAS, el International AIDS Society, que junto con el congreso se han publicado en New England 2 artículos muy importantes acerca de toxicidad de dolutegravir, que es quizá el fármaco estrella dentro de los inhibidores de la integrasa que estamos utilizando constantemente. Entonces, vamos a hablar de 2 toxicidades. Una la voy a mencionar simplemente y luego me voy a centrar en la otra, ¿vale? Bien, con dolutegravir, este artículo que ha salido el 29 de agosto del 2019, os voy a poner solamente esta diapositiva. Y básicamente lo que dice es que hay un incremento de peso. Esto pasa mucho con fármacos que la gente toma de por vida. Tú tomas y los ensayos clínicos a 48 semanas, pues a veces no se ven cosas importantes, pero una cosa tan sencilla como el peso, pues nos empezamos a dar cuenta que los pacientes que están con dolutegravir adquieren mucho más peso que los pacientes que estaban con efavirenz, que era el otro standard of care, ¿vale?
Quedamos con estos dos fármacos porque vamos a hablar de ellos. El Efavirenz, que era un poquito lo que se utilizaba, sobre todo en el tercer mundo, y ahora en España se está empezando a utilizar el dolutegravir y de repente sale este artículo y lo que se ve es que aquí están en mujeres y aquí en hombres, esto es a 48 semanas, se ve un incremento claro de las pautas que tienen dolutegravir, tanto esta como esta tienen dolutegravir en mujeres y esta tienen dolutegravir comparado con la pauta estándar de Efavirenz, que tienen hombres y mujeres pues un poco incremento de peso. Todo paciente que inicia un tratamiento antirretroviral habitualmente coge peso, está inmunodeprimido, le pones el tratamiento, coge peso. Pero claramente, en un estudio aleatorizado, los pacientes con dolutegravir cogen mucho más peso que los pacientes con Efavirenz. Esto es a 48 semanas, pero ya se han dado los datos a 96 semanas. Y lo que sorprende es que en las mujeres, especialmente, este incremento de peso llega hasta 10 kilos en un estudio aleatorizado. Este es un estudio que se ha hecho en Sudáfrica, de tal forma que no tenemos datos en cohortes españolas y todo esto la FDA, la EMEA, ¿no? Lo están volviendo a repensar y están dando datos de todos los ensayos clínicos con estos nuevos fármacos a ver qué pasa con el tema del peso. Es decir, que son nuevas toxicidades que saltan a la palestra y que los médicos tenemos que saber que, bueno, ojo, porque es un fármaco de por vida y qué impacto a nivel clínico tiene esto, ¿no? Quizá a lo mejor los más obesos son los más sanos. O sea, esto es complicado de analizarlo. Bien, y quizá de esto vamos a hablar hoy fundamentalmente, es este tema, ¿no? Los defectos del tubo neural en pacientes que están en tratamiento con diferentes regímenes antirretrovirales. Entonces, este es otro artículo que de igual forma sale en New England del 29 de agosto y vamos a intentar hacer una revisión crítica, provechosa de este artículo, ¿vale? Porque tiene mucha importancia. Entonces, bueno, sabéis que los defectos del tubo neural aparecen sobre todo cuando se forma el tubo neural, que es entre la cuarta y sexta semana después de la concepción. Con Efavirenz, que es un fármaco que se utilizaba ampliamente en el tercer mundo, hubo una alarma inicial porque hubo defectos del tubo neural con este fármaco, tanto en simios no humanos como se reportaron casos en humanos. Entonces, este es un fármaco que inicialmente estaba proscrito y luego se vio que, al contrario, que era seguro. Y de hecho se ha quitado esta alarma, ¿no?, con el Efavirenz. Dolutegravir, en principio, que es, ya os digo, el fármaco estrella que se está poniendo constantemente, pues no se habían detectado defectos del tubo neural en animales, parecía seguro, y de hecho es un fármaco tan potente, tan bueno, tan increíble, con tan pocas interacciones, había demostrado superioridad al Efavirenz en muchos escenarios, que Botswana, que es el país donde vamos a focalizarnos, había modificado, tanto Botswana como todo lo que es el África subsahariana, habían modificado sus guías de práctica clínica del país y habían hecho que la estrategia inicial preferente pasara de Efavirenz a dolutegravir como pauta preferente, ¿vale? En 2014 se inicia un rastreo de la posible toxicidad de los defectos del tubo neural con Efavirenz en 8 centros para ver la asociación entre tratamiento antirretroviral y defectos del tubo neural. Esto en Botswana. Y en mayo de 2018 salta la alarma porque se ve que en esta cohorte prospectiva hay 4 defectos del tubo neural en 426 exposiciones a dolutegravir, pero periconcepción. O sea, en el momento de la concepción, la paciente estaba en tratamiento con dolutegravir y de esas 426 exposiciones hay 4, que son, básicamente es uno de cada 100 niños, tiene un defecto de tubo neural. Entonces, esto salta la alarma, la FDA, bueno, lo alarma y automáticamente empieza en ficha técnica a cambiar la cosa. Las agencias reguladoras recomiendan no usar dolutegravir en el primer trimestre ni en el embarazo planificado. Esto, como podréis entender, tiene un impacto brutal en el África subsahariana, ¿vale? Aquí, como ya la gente no tiene niños y tal, pues no es para tanto, ¿no? Pero en el África subsahariana, que es un tema complicadísimo. Bueno, aquí os traigo algunas fotos, ¿no?, de los defectos del tubo neural y tenemos la espina bífida, ¿no?, el mielomeningocele, el meningocele, la espina bífida y luego alteraciones, ¿no?, en el extremo superior, ¿no?, con la anencefalia, los encefaloceles, ¿no?, y esto es la iniencefalia, que son otros
y la raquisquisis, bueno, alteraciones del tubo neural, ¿vale? Claro, tener un hijo así, pues es un drama. Cuando hay una toxicidad severa, grave, es un drama para la familia y, por supuesto, el médico que ha prescrito un fármaco teniendo esta alarma, pues es muy complicado. Bueno, aquí, si no sabéis dónde estaba Botswana, pues ahí está Botswana. Es un país en el sur de África, es un país que tiene el tamaño, bueno, es más grande que España, el 70% es desierto, y tiene pues por aquí a Namibia, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue, ¿no? Aquí está Angola, Mozambique, ¿no? Ahí está el estudio donde en cuestión se va a realizar este estudio. Es interesante que sepáis que, bueno, mi mujer es economista y me dice, mira, los países que no tienen mar están más deprimidos económicamente que los que tienen mar. O sea, el tema de tener mar, salida al mar, es muy importante a nivel económico. Y otro tema muy importante es que todos los países peri-Ecuador están muy deprimidos económicamente respecto a los que están alejados del Ecuador. Eso es un apunte económico, nada más. Bien, ¿cómo se hizo este estudio? Esto es interesante para que analicemos, ¿no? Mira, esto se llama la cohorte CEPAMO, ¿vale? Que está en Botswana, que hemos comentado. Entonces, desde agosto de 2014 hasta junio de 2018 se hizo este estudio en 8 maternidades que básicamente determinaban el 45% de todos los niños nacidos en Botswana, ¿vale? Para que veáis un poquito la importancia, ¿no?, de esta corte. De julio de 2018 a marzo del 2019 se incorporan 10 maternidades más, en total 18, que supone un 72% de todos los nacidos en Botswana. Entonces se recogen prospectivamente datos de la historia obstétrica, el tratamiento antirretroviral, si estaban con ácido fólico, cuando lo empezaron a tomar, la historia pediátrica antes del alta. Hay una aprobación ética, esto lo hace Botswana y también lo hace Harvard, ¿no? Hay Boston, Massachusetts General Hospital, está enredando ahí el tema y, bueno, dando más seriedad, si cabe, ¿no?, al estudio, ¿no? Hay un consentimiento informado de madres para la fotografía de los niños con anormalidades. Las matronas se entrenan para este tema y hacen un examen corporal de cualquier anormalidad de los niños, y cualquier anormalidad, esta matrona lo pasa al investigador local, el investigador local lo fotografía, lo revisa y manda las fotos y la historia clínica al genetista, que es ciego respecto al tratamiento antirretroviral. Entonces, los defectos de tumor neural pueden ser improbables, muy poco probables, pero hay unos que son definitivos y probables, que son los mielomeningoceles, meningoceles, encefaloceles, anencefalia, craneorraquisquisis e iniencefalia. Y luego se analizan otros defectos generales en los fetos, bajo peso, y problemas cardíacos, pero de forma específica están intentando analizar el tema de los defectos del tubo neural. Es importante que sepáis que esto solamente se realiza no solamente en los que nacidos vivos, sino en los stillbirth, ¿no?, los mortinatos, los que han fallecido, pero entre la semana 24 y la fecha en la que debería producirse el parto. Bueno, se analiza el tratamiento antirretroviral que estaban tomando durante la concepción, y esto se hace con el cálculo de la fecha de la última regla calculada, o durante la concepción. Es decir, a veces las pacientes están tomando el tratamiento durante la concepción, pero a veces se cambia y luego se analiza o se ha cambiado antes, y entonces se ve si había una alteración durante la concepción a partir de la semana 6 de la concepción. Bueno, se hace un análisis estadístico que es en principio sencillo. Se hace una prevalencia, ¿no?, que básicamente es el número de efectos del tubo neural entre el denominador de todos los nacimientos, que incluyen los nacidos vivos y los mortinatos, a partir de las 24 semanas. Se calcula el intervalo de confianza con el método de Wilson. Sabéis que cuando hay una n muy pequeñita en el numerador con una n muy grande en el denominador, no se pueden utilizar métodos asintóticos de tipo de curva de Gauss, sino que hay que utilizar unas estrategias un poquito más complejas, y el método exacto es el método exacto de Wilson, que se utiliza para el tema de las proporciones. Aprovecho aquí para decir que muchas veces en muchos abstracts dice, pues ¿cuál es la prevalencia de diabetes en Guadalajara? Y te dice el 8% o el 13%, y nos quedamos tan a gusto. No,
Hay que decir 13% y calcular el intervalo de confianza de la prevalencia, ¿vale? Eso es importante que no nos olvidemos de un intervalo de confianza. Luego se calculan las diferencias en prevalencias con este método que es un poquito sofisticado, el método de Newcomb. Newcomb fue un epidemiólogo estadístico que hizo 11 tipos de intervalos de confianza según estrategias matemáticamente y dijo que el número 9 era el mejor y a partir de entonces el número 9 se le llama el método de Newcomb. Pues este método es el que se utiliza en este estudio, ¿no? Para calcular el intervalo de confianza de la diferencia de proporciones de defectos de tubo neural con un fármaco frente a otro. Luego se calculan los riesgos relativos, los RR, se hace un análisis crudo y se ajusta por estos 3 factores de confusión, por la edad de la gestante, por el número de embarazos previos y la educación de la paciente. Y luego se hace un modelo log binomial, en lugar de una regresión logística que calculan los odds ratios, pues se hace el log binomial que se calculan los riesgos relativos. En realidad, cuando hay un numerador muy pequeñito y un denominador muy grande, básicamente estos dos estimadores básicamente coinciden. Bien, entonces tenéis aquí, aunque no lo veáis, os digo más o menos, había 120.000 mujeres, ¿no?, que dieron a luz y se analizaron. Esto es un trabajo monumental, ¿vale? De esas 120.000, 28.000 eran VIH positiva. Eso significa una prevalencia de mujeres con infección por VIH de un 24% en Botswana. Es una barbaridad. De esas 28.000 mujeres, 16.000 tenían un tratamiento antirretroviral durante la concepción. Es decir, el 57% estaban en tratamiento antirretroviral. Esto puedes mirarlo al revés, es decir, había un 43% de mujeres que eran VIH positivas y todavía no tenían tratamiento antirretroviral, lo que es una tragedia. De esas 16.000, 1.600 estaban en tratamiento con dolutegravir periconcepción y el resto estaban sin dolutegravir periconcepción. De esas 14.000 restantes, la mitad estaban con efavirenz y la otra mitad estaban con otros fármacos antirretrovirales que fundamentalmente son raltegravir y nevirapina o caletra. O sea, el 10% estaban con dolutegravir. Esta tabla siempre es la tabla básica de características basales, esta y esta otra, que la he resumido en esta, que básicamente los grupos con dolutegravir, que están aquí, ¿no?, con dolutegravir durante la concepción, frente a los pacientes con efavirenz o con no dolutegravir, ¿no?, básicamente eran similares, salvo que, bueno, las mujeres tenían un poquito menos de edad con dolutegravir, habían recibido más folato durante la lactancia y tenían menos tiempo de tratamiento antirretroviral antes de la concepción. Sin embargo, aunque estas diferencias son estadísticamente significativas, lo que no se ve muchas veces en estos cuadros es que, por ejemplo, la prescripción de folato antes de la concepción era un 0,1 en el grupo de dolutegravir, 0,4 en los no dolutegravires y 0,3 en efavirenz. Esto no es estadísticamente significativo, pero veréis luego en el porcentaje de pacientes con defectos de tubo neural se estiman prevalencias de ese tipo, 0,1 frente a 0,4. De tal forma que cosas que no son estadísticamente significativas, como se ve en la tabla, pueden actuar como factores de confusión en los defectos del tubo neural, porque realmente hay menos folato periconcepción en dolutegravir que en no dolutegravir. Perdona que estoy fatal de la voz. Vale, esta es una tabla de los defectos, bueno, de las anomalías estructurales externas. Se analizaron un montón. Nos vamos a fijar solamente en los defectos del tubo neural. Entonces, anomalías externas, veis que había 0,95 con dolutegravir y un poco menos con el resto de pautas, ¿vale? Pero esto no fue estadísticamente significativo. Ahora vamos a realmente lo que pasó, que hubo solamente 5 casos, bueno, solamente 5 casos de defectos de tubo neural, pero hay que pensar que en esta N, ¿no?, de 1.683 pacientes, mujeres que estaban con dolutegravir durante la concepción, frente a unas cuantas más, pero claro, de un denominador muy importante, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues esta es la gráfica, la diapositiva más importante, es que básicamente con dolutegravir durante la concepción hay un 0,3% de pacientes que tienen defectos de tubo neural frente a básicamente lo estándar, gente que no es VIH, otras pautas, que básicamente incluso el efavirenz incluso protege frente a lo estándar, ¿no?, de tener un defecto de tubo neural.
Entonces hay 5 casos de 1.683 frente a 15 casos de 14.000, ¿no? Esto es 0,30 frente a 0,10, la diferencia de proporciones es 0,20, o sea, y el riesgo relativo es 3, ¿no? Entonces se ve aquí, ¿no? 5 casos. Lo que saltó la alarma fue que inicialmente había 0,94. Ahora en México se han dado estos nuevos datos porque el denominador ha aumentado y ha bajado la prevalencia de efectos de tubo neural en esta población. No obstante, este 0,30% frente al 0,10 hay una diferencia de un 0,20, un riesgo relativo del 3, ¿no? O sea, es 3 veces más probable tener un defecto de tubo neural con dolutegravir que con efavirenz. Y estas diferencias, con este método de Newcomb, ¿no? Pues, a ver dónde veo aquí el ratón, aquí, pues no cruzan el 0, o sea, no van de menos algo a más algo, y por tanto es estadísticamente significativo. Sin embargo, también el artículo revela que, ojo, porque una cosa son los defectos de tubo neural, otra cosa es el bajo peso y otros muchos ítems o variables que los ginecólogos y los obstetras y los pediatras analizan, ¿no?, en los pacientes que están con uno y otro fármaco. Cuando analizamos los pacientes que están con dolutegravir o los pacientes que están con efavirenz, pues básicamente no hay diferencias, aunque a veces incluso hay menor prevalencia de alteraciones importantes en gente con dolutegravir que en gente con efavirenz. Por ejemplo, el bajo peso, ¿no?, para la edad gestacional es un 17% menor con dolutegravir, y esto a veces tiene mucho más impacto a nivel de supervivencia futura de un niño que un defecto de tubo neural, que al que le toque le ha tocado, pero el resto de pacientes esto es algo mucho más frecuente y a veces puede tener un mayor impacto que en supervivencia global que tener una alteración del tubo neural, ¿no? Entonces, ¿qué discuten en el artículo? ¿Y qué se ha discutido en el Congreso? ¿Y qué se está cociendo aquí con todo esto, ¿no? Bueno, hay otro registro, ya no en el tercer mundo, sino en Europa, en Estados Unidos, ¿no?, el Antiretroviral Pregnancy Register, ¿no?, es prospectivo, y en este estudio se detectó un defecto de tubo neural en 247 pacientes, o sea, 0,4%, tratadas con dolutegravir periconcepción. Puede que haya un déficit de ácido fólico, que en Botswana no se suplementa poblacionalmente el ácido fólico. Puede que haya una alteración genética específica en Botswana que justifique estas alteraciones en el tubo neural en Botswana y no en España o en Estados Unidos, etcétera, ¿no? También se han analizado otros 8 estudios observacionales en otros lugares y no ha habido defectos de tubo neural en 245 exposiciones. Puede haber, hay un estudio, ¿no?, que puede haber una interacción entre el folato y el dolutegravir. El dolutegravir hace que baje el folato, pero los puntos de corte no están claros. Y por otra parte, se ha sabido que si realmente, como se hace en España, se suplementa pues el folato, ¿no?, a la población general, ¿no?, pues probablemente se reduzca a la mitad los defectos de tubo neural en mujeres embarazadas. Y luego hay una tendencia a menos outcomes generales adversos con dolutegravir que con efavirenz. Limitaciones de este artículo que se comentaron, ¿no? Pues siempre es, por supuesto, un estudio observacional, no puede ser de otra forma. Hay factores de confusión no medidos y además en el multivariante no se puede ajustar por muchos factores porque el tamaño es muy pequeñito. Aunque los factores de confusión clásicos para los defectos de tubo neural, como el tema del ácido fólico, no se vieron en estos 5 pacientes que tenían estos defectos del tubo neural. Había diferencias en edad, pero no parece que sea importante. No se pudo ajustar por niveles de folato periconcepción y por alteraciones genéticas. No se analizaron los abortos antes de las 24 semanas. Esto también, imaginaros que hubiera más defectos de tubo neural en el grupo de efavirenz, pero antes de las 24 semanas. Daría al traste con todo el estudio, ¿vale? Y, bueno, como veis, ¿no?, es verdad que hay un riesgo relativo de 3 veces más defectos de tubo neural con dolutegravir que con efavirenz. Esto, en diferencia de proporciones, es un 0,2, lo que es lo mismo que hay 2 nuevos casos más por 1000 nacidos vivos o mortinatos con dolutegravir que con efavirenz. Y un poco para poner en valores absolutos la importancia de dolu frente a efavirenz con respecto a los defectos del tubo neural. Realmente desconocemos, todo este estudio no está tan claro con otros antirretrovirales. No sabemos qué pasa con bictegravir, no sabemos qué pasa ni siquiera con raltegravir, que no está representado en esta población, que son fármacos que ponemos mucho en mujeres embarazadas. No sabemos qué pasa con darunavir, o sea, ni con atazanavir, porque no se ponen estos fármacos en el África subsahariana.
En realidad, según la OMS, este estudio aún así no ha cambiado las guías de la OMS, que sigue recomendando aún en mujeres en edad fértil utilizar como pauta preferente el dolutegravir, porque el beneficio de dolutegravir es superior al riesgo aún para los niños. Es decir, aquí estamos pensando en los efectos estructurales del niño, pero dar dolutegravir puede hacer que la carga viral esté indetectable en la mujer, que no contagie a otras personas, que tenga menos infecciones oportunistas, etcétera, etcétera. Entonces, por eso la OMS aún así mantiene la recomendación de utilizar dolutegravir como pauta preferente. Vale, se ha ampliado este estudio esto fue en mayo del 19, se ha ampliado unos meses más y se ha aumentado los centros en Botswana, y ya cogen hasta 22 centros, de tal forma que cogen el 91% de la población, o sea, es casi básicamente un estudio poblacional de todo un país. Se han incrementado algunos pacientes que están con dolutegravir periconcepción y otros que no están con dolutegravir, y nosotros hicimos los números ahí con el STATA, y hubo un caso más con dolutegravir, de tal forma que en lugar de 5 eran 6, mientras que no hubo casos en la pauta con efavirenz. Entonces, con el método de Wilson se sigue viendo pues, que el riesgo es mayor, ¿no? 0,3%, 0,32%, ¿no? con dolutegravir frente a 0,1% con efavirenz, y con el método de Newcomb sigue demostrándose el mayor riesgo, ¿no? de dolutegravir que con efavirenz, ampliando la cohorte unos meses más. Bien, este registro de embarazadas, ¿no? de forma prospectiva, bueno, solamente aquí un detalle. Si tú quieres demostrar que un fármaco multiplica por 2, ¿no? la posibilidad de que tenga un defecto, una anomalía, ¿no? estructural, ¿no? Con una prevalencia de esa anomalía de un 3%, necesitas a 200 mujeres embarazadas. Pero si tú quieres demostrar, como en este caso, que tienes un riesgo 3 veces superior con un fármaco que con otro, con una prevalencia del defecto, como en ese caso del defecto tumoral, de un 0,1%, necesitas un denominador altísimo de 2.000 mujeres embarazadas. Por eso estos registros así de, bueno, yo comunico lo que pasa con mi mujer embarazada, no es tan importante como una cohorte prospectiva en el que el denominador tiene que ser inmenso, ¿vale? Esto se ha intentado hacer con este registro, y se ha intentado analizar cada uno de los fármacos antirretrovirales, y veis aquí hay un montón de fármacos antirretrovirales, y si alguno de ellos tenía más efectos adversos generales, ¿no? que dos cohortes clásicas, que son una de Atlanta y otra de Texas, que registran muy bien todas las anomalías estructurales, y solamente hubo dos, que eran el DTI y el Elfinavir, que podrían producir más alteraciones generales. Estos fármacos ya no se utilizan actualmente en el paciente con VIH. En este registro hubo un caso de defecto de tubo neural en un paciente con dolutegravir, y no había con otros inhibidores de la integrasa. En México también se presentaron datos de una cohorte prospectiva en Brasil de 384 sujetos, 382 mujeres que estaban tratando con dolutegravir periconcepción, y no vieron ningún caso de defecto del tubo neural. Pero, bueno, veis que el denominador es bastante escaso, ¿no? Las conclusiones de Brasil es que básicamente no han encontrado defectos del tubo neural, y las cohortes SEPAMO, que es lo que comentamos, y esto se ha promocionado en el Congreso de México y en el New England y en las agencias reguladoras, básicamente es que sí, que hay más defectos del tubo neural, pero que eso tiene que estar balanceado con el beneficio del dolutegravir de forma general en la población con infección por VIH. De tal forma que la OMS recomienda dolutegravir como pauta preferente aún en mujeres que pueden quedarse embarazadas en el África subsahariana, porque los beneficios superan los riesgos. ¿Qué dice la ficha técnica del dolutegravir? Que podemos leer aquí, la he traído en español, y dicen ellos, debido al posible riesgo de defectos del tubo neural, dolutegravir no se debe utilizar durante el primer trimestre, salvo que no exista alternativa. Esto, entendéis que para un laboratorio lo que no quiere es ir a los tribunales por este tipo de cosas. Entonces, nosotros actualmente, las mujeres que están fértiles, que pueden quedarse embarazadas, pues en principio, pues si hay alternativas, que las hay, en principio no es el fármaco aconsejable. Hay pacientes que están ahora mismo con dolutegravir, porque es un fármaco que se ha puesto muchísimo, y la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Lo quitamos?
Entonces tenemos, ¿no?, que hablar con la paciente, explicarle el riesgo de esta posibilidad. Tenemos que decir que tiene que tomar medidas de anticoncepción, si quiere seguir tomándolo, efectivas, continuas, para evitar esta posibilidad. Y dejar, por supuesto, escrito en la historia clínica que la paciente, a pesar de advertirse de los posibles riesgos, pues desea continuar con este fármaco, que por otra parte tiene muchas ventajas a otros muchos niveles. Entonces, básicamente como conclusiones de la Cortes SEPAMOS, ¿no? Pues sepamos o no sepamos, ¿no?, la Cortes SEPAMOS seguirá ofreciendo resultados, nos seguirá poniendo al día. Animarnos a todos al registro de mujeres embarazadas con exposición al tratamiento antirretroviral, los que manejamos estos fármacos, pero de cualquier fármaco. Cuando tenéis fármacos y una mujer se queda embarazada, sobre todo en el momento de periconcepción, es muy importante registrar eso. Muchas veces los representantes de laboratorios puedes comentar, pues mira, se me ha quedado embarazada, he tenido que cambiar esto. Entonces, en farmacovigilancia a veces nos llega una carta diciendo, por favor, registra que se ha quedado embarazada con este fármaco para que, vaya bien o vaya mal, haya un denominador suficiente para que podamos ver si estos eventos se dan más con este fármaco que sin este fármaco. Entonces, como he intentado decir varias veces durante la charla, ¿no?, lo que importa en estos estudios es el denominador. De nada vale decir que tengo 0 defectos tal si tengo 200 pacientes. Si tengo 0 respecto de 2000 es otra cosa, ¿vale? Entonces, siempre que se intenta hacer este tipo de estudios es muy importante coger cohortes prospectivas con denominadores muy grandes. Y nada más, es lo que tenía que comentar. Si queréis comentar cualquier cosa, alguna duda, estoy a vuestra disposición. No sé si hay algún ginecólogo por aquí o pediatra. Pues nada. Muy bien.